Bienvenidos a la tutoría virtual número 11 correspondiente a nuestra materia estadística aplicada a la educación, en la cual nosotros vamos a abordar ya eh, la parte final del capítulo número 5 correspondiente a nuestra unidad número 3 de la tutoría de la unidad 3 de la cual está titulada Inferencia Estadística. Para ello, haciendo énfasis que ya estamos finalizando básicamente esta materia con los contenidos que se han planteado para este ciclo, lo cual es apremiante que nosotros pongamos especial cuidado en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro afán de aprender o lograr eh, llevar por bien nuestro, nuestro, nuestro ciclo. Como lo decíamos la vez anterior, en la tutoría 10, nosotros hablábamos acerca de la inferencia estadística, hacíamos la introducción y pues bueno, en primer lugar nosotros veíamos cómo es o qué tanta importancia tiene en el desarrollo de la estadística, ¿sí? La parte de inferencia estadística. La agenda que ahora pretendemos desarrollar contempla en esta ocasión la bienvenida que se les da a ustedes. Bueno, lastimosamente no hay ninguno conectado, pero ustedes saben que siempre están disponibles los videos. Nuestro coordinador, el maestro Peña, siempre coloca ahí los videos para que podamos trabajar. Igual, tenemos también agendado la parte del diagnóstico de lectura, que en este caso no lo vamos a desarrollar porque no están ustedes conectados. Pero usted, al ver este video, se puede evaluar a conciencia qué tanto ha avanzado en esa lectura, tomando como referencia que nosotros ya tenemos que tener, bueno, claro, la parte del desarrollo que, que le debemos dar a la ruta de aprendizaje, la cual ya vamos a revisar de qué nos está planteando. Además de ello, nosotros en esta tutoría vamos a observar y en este desarrollo vamos a trabajar los intervalos de confianza para para la parte de las medias con varianza desconocida, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar. Y es importante que verifiquemos en este caso cómo vamos a ir desarrollando poco a poco dichos elementos. Recordando que nosotros vamos a trabajar, cuando hablamos de media, vamos a trabajar con la media, buscando un intervalo de confianza para la media poblacional, ¿sí? Con base a ello vamos a tratar de resolverlo. Eh, Luego el espacio de consultas, esperando que ustedes se incorporen para poder solventarla. Pero en caso de que no sea así, en caso de que no sea así, es importante que nosotros también tengamos muy claro la parte de que eh, nosotros mismos tenemos ahí el foro, tenemos también el espacio de correo electrónico que ya les mencionaba, jose.lopez1@ue.edu.sb, y también la mensajería instantánea si usted así lo decide en la plataforma. Eh, y luego las conclusiones y cierre para esta tutoría. Vamos a observar rápidamente. Vamos a observar rápidamente la parte de la ruta de aprendizaje, porque lógico, nosotros nos vamos a regir bajo esta ruta de aprendizaje.
La ruta de aprendizaje a nosotros nos está planteando básicamente que nos vamos a ubicar estrictamente ya a la parte de, por lo menos usted tendría que tener leído ya el material 5, haber resuelto las actividades de autoevaluación aquí para el 26 de octubre, de la página 20 hasta 1 y 2 de la página 24, que son parte también de la tercera tarea, entregar al final de la unidad. Igual, si hay dudas, ocupar el espacio foro del tutor para que pueda responderle o solicitar algún ejemplo o algún video con el cual se les pueda colaborar. También ya pueden verificar ahí el área de calificaciones, ya se les ha colocado la nota de la segunda actividad en línea, ¿sí? La actividad en línea número 2 ya está por ahí. Luego, para el 1 de noviembre, que ya sería dentro de poco, ¿sí? Ya ahora estamos 30, estamos hablando que el 1 de noviembre se tendrá que tener listas las actividades de autoevaluación que son parte de la tarea 3 en un solo archivo. Lógico, aquí le colocan Word o PDF, pero sería mejor, así como ustedes lo están haciendo, ideal, que ustedes lo suba en PDF, en el formato PDF, ¿sí? Extensión PDF. Y subirlo al espacio de carpeta actividad 3, ¿sí? Actividad en línea 3, que localiza en la pestaña de tareas y evaluaciones. Ya para el 2 de noviembre, estamos hablando de que el día sábado, ustedes ya deberían de tener finalizada dicha lectura de la unidad 3. Entonces le invitamos a que usted siga adelante en este proceso de formación. Al final, cada espacio de tiempo que usted utiliza para formarse, al final siempre hay una recompensa o un beneficio para ello. Entonces vamos a entrar de lleno ya a la parte que nos compete y es el hecho de trabajar eh, el espacio de eh, de nuestro capítulo. Estamos por acá en la parte en la hoja número 12 de las 24 que son página, y en esta nosotros nos habla de intervalos de confianza para la media con una población de varianza desconocida. Vale. Entonces, entonces aquí, ¿qué es lo que hay que remarcar? Bueno, para esto hay que hacer énfasis también en lo que nosotros hablábamos inicialmente. Y es que cuando nosotros hablamos de varianzas, sí, hablamos de varianzas desconocidas, hay que recordar que en el capítulo anterior nosotros trabajábamos con varianzas de conocidas, es decir, el ejemplo que nosotros hacíamos, a nosotros ya nos estaba identificando, ¿sí? Es decir, a nosotros como buenos estimadores, nosotros ya nos estaban dando esa parte, lo cual nos simplificaba el trabajo. Pero como eh, si hacemos un recordatorio de esto, eh, para, el intervalo de confianza, para una proporción de población con la media, sí, con la de media poblacional de varianza conocida, es distinto al de la varianza desconocida. ¿Por qué me podría preguntar usted? Porque cuando yo no conozco la varianza, ¿sí? Cuando yo la conozco, cuando yo conozco la varianza, entonces lo que sucede es que el objetivo es estimar la media poblacional a partir de la media muestral, ¿sí? Obteniendo
eh, para ello un intervalo de forma que tenga una probabilidad alta, es decir, que ese intervalo de confianza a mí me va a estar señalándolo desde 1 menos alfa. Eh, de esto y que la media poblacional esté en dicho intervalo, ¿sí? O sea, yo debo de garantizar que es en ese intervalo esté el, mi mi intervalo de confianza me debe de garantizar que esté la media, ¿sí? Entonces, con ello, yo estaría garantizando, con ese intervalo de confianza, estaría garantizando que el valor que yo encuentre estaría justamente dentro de él. Y para que esto suceda, para que esta media vaya sucediendo, recordemos que hay que hablar de los intervalos de confianza. Cuando yo construyo un intervalo de confianza, la probabilidad de que el valor verdadero, o sea, del valor del parámetro, se encuentre en ese intervalo construido, a eso yo le llamo nivel de confianza. Eso es independientemente si yo conozco o no conozco la varianza. Y se denota, como ya le mencionaba, por 1 menos alfa. Entonces, esta probabilidad de equivocarnos, que nos podemos, lógico, nosotros podemos tener un espacio de error y ese espacio de equivocación, esa probabilidad de equivocarnos, se llama nivel de significancia. Y lo estamos simbolizando por la letra alfa, ¿sí? La letra griega alfa. Entonces, nosotros generalmente vamos a construir eh, intervalos con confianza, básicamente del 90-95%. Entonces, ese intervalo de confianza, si es del 95%, me está indicando implícitamente que el nivel de significancia va a ser de alfa igual a 5%. Si mi nivel de confianza sea 90%, entonces el nivel de significancia sería el 10%. Es decir, es un juego. Yo debo de completar mi 100% de acuerdo al nivel de confianza que yo tenga reiterado. Eh, em, entonces, para encontrar el intervalo de confianza, estamos haciendo una retroalimentación acá. Nada más yo lo voy a determinar ese intervalo o con un nivel de confianza que sea lo suficientemente alto. ¿Por qué debe ser alto? Porque nos debe garantizar que el parámetro de la población se encuentre directamente dentro de ese intervalo. Y por eso yo necesito garantizarlo. Entonces los niveles de confianza siempre van a ser altos. Generalmente se van a trabajar con niveles de confianza de 95% hacia arriba. En algún caso podría ser que se maneje un 90%, pero eso básicamente es poco. Entonces, cuando yo conozco el intervalo, bueno, yo hago mi intervalo de confianza para una media, ¿sí? Una media poblacional con varianza conocida, ¿sí? La varianza conocida, ¿qué es lo que voy a tratar de obtener? ¿Sí? El objetivo de ello es que yo voy a tratar de conseguir un intervalo para la media poblacional representada por mu a partir de la media muestral, es decir, equiparla. En este caso, eh, cuando hablamos de ello, ¿qué es lo que buscamos utilizar? Nosotros buscamos, en este caso, que
A partir de la media muestral, deberían ser capaces de construirse un intervalo de confianza para la media poblacional. A partir de un intervalo de confianza. Entonces ese intervalo de confianza, como yo le mencionaba, estaba eh, directamente hecho desde 1 menos alfa. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo intento por acá? Yo lo que necesito hacer, ¿sí? Mediante los ejemplos que veíamos la tutoría anterior, nada más sustituíamos ya en la función, hablábamos de la media, ¿sí? Hablábamos de nuestro nivel de significancia, la varianza, bueno, sí, de la varianza, hablábamos también de nuestro n, eh, para obtener esa media poblacional, ¿sí? Entonces, de acá, eh, siempre vamos a obtener valor en la tabla de distribución normal, ¿sí? Entonces, con eso es lo que intentábamos nosotros en esta práctica, ¿sí? Ya en la práctica, la desviación estándar de una población no se conoce, ¿sí? Entonces, por ello es tan importante que el contenido 5.3.2 nosotros lo tengamos claro, porque en la práctica no se conoce, ¿sí? La desviación. Entonces, o la varianza, ¿sí? La varianza es desconocida. Entonces, eh, por ejemplo, si realizo un censo o una encuesta de toda la población, así la podría obtener, pero nosotros sabemos que eso es básicamente imposible, ¿sí? Entonces no se puede desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? En este caso, voy a tratar de entender o comprender cómo voy a manejar la creación del intervalo de confianza para la media de una posible. Cuando yo hago esto, ¿qué es lo que necesito? Bueno, para ello, nosotros vamos a el intervalo de confianza para la media de la población con varianza desconocida. Yo lo voy a trabajar. En primer lugar, yo necesito tener, vaya, si yo observo, acá me está diciendo que generalmente cuando se quiere construir un intervalo de confianza para la media poblacional mismo y la varianza poblacional, ¿no?, es desconocida. Entonces el intervalo para mí construido en el apartado anterior es muy poco práctico, porque aquí no conocemos esa varianza. Entonces se requiere el conocimiento, aunque sea de la desviación estándar. Entonces, si el intervalo se reemplaza, la desviación estándar poblacional, por la desviación estándar muestral, es decir, por S, el intervalo de confianza de 1, es decir, 1 menos alfa, toma la siguiente forma. Vaya, aquí nos plantean a nosotros cómo va a ser la forma. Con base a esto, ¿sí?, a esta nueva fórmula, nosotros vamos a construir nuestro intervalo de confianza. Pero aquí a nosotros nos dice que siempre que se sustituya la desviación estándar poblacional por la muestral, bien que el tamaño o que bien que el tamaño muestral sea pequeño, es decir, que debe ser menores a 30. Entonces, el intervalo de confianza se requiere utilizar la distribución T con n menos 1 grados de libertad, siendo n el tamaño muestral para esa distribución.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos de verificar? En este caso, ¿qué es lo que está planteando? Bueno, aquí se plantea, vamos a analizar nuestra fórmula para que esté un poco claro. Entonces, nosotros acá, en primer lugar, debemos de observar que vamos a trabajar con una media muestral, que sería X bar, una media muestral. Vamos a trabajar también nosotros eh, con un valor aleatorio de t, ¿sí? Que viene dado por alfa dividido en 2. Y eso con los grados de libertad, ¿sí? Además, también esta fórmula para crear el intervalo de confianza, también nos tenemos que tener claro que depende de la desviación estándar muestral, ¿sí? Es decir, S, ¿sí? La muestral. Además, depende del tamaño de la muestra, es decir, de n, ya que ya lo decíamos que debe ser menores a 30. Entonces, en este caso, debemos de considerar estos valores para encontrar nuestra media eh, poblacional. Vamos a utilizar siempre o vamos a buscar tener siempre esos valores. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo va a ser aplicable? El procedimiento es aplicable cuando la muestra es obtenida de una población con distribución normal o aproximadamente normal, ¿sí? Entonces aclaremos, es cuando es, es un procedimiento aplicable cuando vamos a obtener una distribución normal o aproximadamente normal. Entonces, tomando como premisa eso, nosotros debemos de tener claro todo. Entonces, no se trabaja directamente con la distribución normal, sino que con la t-de-Student, ¿sí? Y a esto nosotros también debemos de tener claro que hay dos variables, ¿sí? Hay dos variables, una que es chi cuadrado y la otra que es normal. Debemos de hacer eso. Entonces, si el intervalo se reemplaza por la desviación estándar muestral, o sea, S, no debe ser, es decir, N debe ser menores a 30, no debe ser menores a 30. El intervalo de confianza, es decir, 1 menos alfa por ciento. Y eso es lo que me crea a mí esta fórmula. Entonces, de la forma de lo anterior, la varianza conocida se ha sustituido la desviación estándar poblacional por la muestral. Entonces, aquí, a diferencia de los intervalos con la varianza conocida y la no conocida, es que se tiene que trabajar con la normal en lugar de la test. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claro esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a trabajar. Veamos los ejemplos. A nosotros nos plantean por acá un ejemplo en el cual nosotros nos dicen que los datos, ¿sí? Los datos eh, son unos presentados en la siguiente tabla, la tabla que tenemos por acá. Son datos de 45 personas de una escala de depresión, es decir, mayor puntaje significa mayor depresión, o sea, la persona
las que tienen, por ejemplo, 20, son las que tienen mayor depresión a las que tienen, por ejemplo, acá, la muestra 2. A nosotros nos piden que utilicemos la información que nos da esta tabla para construir un intervalo de confianza del 95% para el puntaje promedio poblacional. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que debemos de buscar la media de una población. Además, nos dice que debemos de suponer que los datos tienen una distribución normal. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de eso que nos están diciendo. Porque si recordamos, les decía yo en la parte inicial que este procedimiento es aplicable cuando la muestra es obtenida de una población con distribución normal o aproximadamente normal. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar acá en la solución, vamos a hacerlo despacio. Este ejemplo nos dice, va en primer lugar, que no se tiene información de la desviación estándar poblacional, ¿sí? O sea, no hay información. Por lo tanto, se supone que es desconocida. O sea, la desviación estándar poblacional, lo que estamos tratando de trabajar. Como decía en la tutoría anterior, trabajamos cuando sí conocíamos la desviación y de desviación estándar poblacional, pero en este caso es desconocida. Entonces, por consecuencia, se debe utilizar la desviación estándar muestral, que viene dada por S igual a 4.32. ¿Sí? S es igual a 4.32. Bajo estas condiciones, el intervalo de confianza se va a construir con la expresión que presentábamos anteriormente, ¿verdad? Que es que va a depender de la media muestral, paso a paso, de la media muestral menos el valor aleatorio T, que viene dado por T de student, con eh, grados de libertad. Y también acá el total de los valores menos 1, ¿sí? N menos 1. Acá tenemos este, que es nuestra desviación muestral, desviación estándar muestral, y también dependemos del tamaño, ¿sí? La raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso nos dice que es 45. Entonces vamos a verificarlo en la parte inferior. Nos dice por acá que se tiene que, en este caso se tiene que, el nivel de confianza es del 95%, o sea, el 0.95. En consecuencia, el nivel de significancia o la posibilidad de equivocarnos va a estar dado por 0.05 o 5%. De ello, al dividir ese nivel de significancia entre 2, obtenemos que es 0.025. Utilizamos la tabla de Student para n-1 es igual a 45 menos 1, lo que es igual a 44. Entonces tenemos 44 y se obtiene en este caso que es de student va a venir dado por en este caso lo vamos a buscar, decimos que tenemos con los grados de libertad que son 44 y a la derecha del valor vamos a tener que es 0.025.
de área o de probabilidad. Eso, al buscarlo en la tabla TDStudent, nos da que es 2.009. Entonces, iniciamos ahí. Ese 0.025, esto nos indica que tenemos por acá que finalmente en cuenta que en la media muestral es 14.5, ¿sí? Y la media poblacional, en este caso, estamos diciendo que va a ser 4.32, ¿sí? La media es 4.32, ¿sí? La desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral es 4.32. Entonces, al final lo tenemos que es 2.009, el intervalo de confianza con el 95% para mu. Entonces, eso a nosotros a sustituir los valores nos dice que vamos a tener 14.05, que esa es nuestra media muestral. El 2.009, ese en este caso es el valor que hemos obtenido, el valor aleatorio de T de student con los grados de libertad. El 4.32, ¿sí? El 4.32 a nosotros nos dice que esa es nuestra desviación muestral estándar. Nuestra desviación muestral, perdón. Y en este caso, n, que es igual a nuestra cantidad de muestras, ¿sí? El total de muestras que tenemos. Ese intervalo de confianza para la media, ¿sí? La media poblacional va a estar en el límite superior con 14.5 menos el 2.09. Acá siempre por la desviación muestral, acá 4.32 n, que es 45. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí encontramos que va a estar nuestro intervalo entre 13.21 a 15.79. 15.79. Ahora, con esto, ¿cómo lo podemos decir? Que para mu, nosotros vamos a tener que 13.21 a 15.79 va a estar nuestro intervalo de confianza. Entonces, el puntaje promedio poblacional se encuentra, en este caso, en 13.2 y 15.8 de confianza del 95%. Sí, si nosotros lo dejamos a un decimal. Por si esto no está quedando muy claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar por acá, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo voy a ir mencionando para que lo vayamos desarrollando. Vamos a colocar también por acá, en este caso, vamos a colocar, en primer lugar, vamos a colocar la famosa fórmula mediante la cual nos estamos basando, que recordarla. Vamos a colocar acá. Tenemos nuestra media muestral, ¿sí? Menos, tenemos también acá el valor aleatorio de student con los grados de libertad, ¿sí?
En este caso, acá tenemos alfa entre 2 y n menos 1. La parte de la desviación muestral todo esto dividido entre los n. En la parte del intervalo inferior, del límite inferior, para la media poblacional, colocamos también acá nuestra media muestral, para acá más nuestro valor aleatorio, n-1 por el factor de la división de la desviación muestral entre la raíz cuadrada de los muestrales, ¿sí? Dentro de los n, ¿sí? De nuestra muestra, el total de muestra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Acá, ahora nos vamos a plantear y recordar que este procedimiento lo vamos a aplicar cuando la muestra obtenida de una población con una distribución que sea normal o aproximadamente normal. Vaya, vamos a hacer el ejemplo. A nosotros nos dicen, a nosotros nos dicen, o nos piden construir un intervalo de confianza del 90%. Para el intervalo de confianza va a ser igual al 90%. Eso nos están diciendo. Bueno, lo vamos a hacer al otro lado para que nos quede un poquito más organizado, ¿va? Estos son nuestros datos. El intervalo de confianza va a ser igual al 90%. Eso nos están pidiendo. El 90%. Además, bueno, lo voy a leer rápidamente. Dice, el ejemplo que vamos a desarrollar, que se desea construir un intervalo de confianza del 90% para la estatura media de los habitantes de una pequeña población. Entonces, de esos estudios que se han realizado con anterioridad, se sabe que la estatura tiene una distribución aproximadamente normal. Cuando nosotros ya nos mencionan aproximadamente normal, sabemos que podemos proceder. Entonces el investigador recolectó las siguientes estaturas en centímetros. Ahí nos dan los elementos, ¿verdad? Son 12 datos. El primero es 175. Bueno, no le vamos a poner coma por acá. El primero es 175. El segundo 177. 177. Tenemos también 180. 180. 165. ¿Sí? Tenemos también 170, que sería el siguiente valor. 170.
otra de 170. Tenemos por ahí 181 y tenemos 169. 169. También 165. 165. Tenemos 190. 170. Y los 171. Bueno, aquí tenemos ya nuestros, nuestros elementos. Estos son nuestros datos, ¿sí? Estos son los datos que nos proporciona el ejemplo. Entonces, estos datos, mediante a ellos, son 12 datos. Bueno, ya lo vamos a ir trabajando. Vaya, vamos a tratar de sacar acá. Si nosotros venimos, aquí decimos que n va a tomar el valor de 12. Lógico, porque son 12 muestras. N es igual a 12. Como nuestra media y nuestra media muestral va a ser igual a tener 173.583. Recordar que esto está dado en centímetros, ¿verdad? Entonces acá la estatura está dada en centímetros. Bueno, ahí ya tenemos nuestra media. Nosotros la hemos obtenido porque la hemos trabajado, ¿sí? Nosotros la hemos trabajado. Ahora, vamos a obtener también nuestra desviación muestral, o sea, nuestro S. Esa es igual a 7, al hacer la fórmula y desarrollarla, a nosotros nos queda 7.342 centímetros, ¿sí? Estamos buscando todos los elementos mediante los cuales vamos a llenar esa forma. Luego de eso, nuestro nivel de confianza, ya lo mencionábamos, ese nivel de confianza va a ser igual al 90%. Entonces ese 90 a nosotros nos indica directamente que, que nuestro alfa, estamos hablando de alfa, que es nuestro nivel de significancia, va a ser igual a 0.10, ya está implícitamente. Nuestro alfa o nuestro nivel de significancia va a ser igual al 10. Bueno, si nosotros lo ponemos acá, este es como que fuera el 0.90 y este es igual a que yo tenga el 0.10. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a buscar el valor aleatorio de t de student, ¿sí? Tomando como referencia los grados de libertad que a nosotros nos están planteando. Para ello, si usted recuerda, decíamos que se requiere utilizar la distribución t de student con n-1 grados de libertad, siendo n el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a buscar en t, ¿sí?, lo siguiente. Es decir, nosotros vamos a hacer acá t
Vamos a buscar los valores para... Aquí nada más estamos colocando lo de la fórmula. Nada más lo de la fórmula. Entonces, esto es igual. Sí, yo estoy buscando el valor aleatorio de T de student con los n grados de libertad. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Es igual a tener en 0.05 ¿sí? ¿Por qué me da eso? Porque, bueno, vamos a borrarlo. Usted se puede preguntar por qué, ¿verdad? Acá es porque n, bueno, perdón, porque el nivel de significancia es igual a 0.10. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos queda el 0.10 entre 2 igual a 0.05. 0.05 de área o de probabilidad, ¿sí? Bueno, lo vamos a buscar acá. Entonces nos queda que esto está menos aquí con 11 grados. ¿Por qué con 11? Porque si usted recuerda, es decir, nosotros estamos diciendo 11 porque es n menos 1 y n nosotros tenemos que es 12. Entonces decimos que vamos a buscar en TD Student eh, con 11 grados de libertad. A la derecha de ese valor tengamos un 0.05 de área o de probabilidad. Yo como ya lo busqué, en este caso a nosotros nos queda que es 1.796. Vale. Entonces vamos a sustituir acá en la fórmula. Vaya, ¿cómo lo vamos a sustituir? Aquí hay que tener mucho cuidado. Vaya, ¿qué cuidado vamos a tener? Vamos a ir sustituyendo. Si observamos nuestra media muestral, en este caso es 1.173.583 centímetros, ¿sí? Estamos trabajando con nuestra media muestral. Menos el valor que encontramos de esto, lo acabamos de resolver acá, mire, es, buscando en la tabla de TDStudent, queda que es 1.796. 796. 1.796. Ahora, nuestro S decimos que es 7.342. Entonces tenemos acá que es 7.342. ¿Sí? Ahora, nuestra raíz cuadrada de n, nosotros sabemos que n es igual a 12. Entonces aquí ya estamos dándole forma al intervalo, al intervalo
izquierdo de nuestra media poblacional. Entonces, luego acá colocamos nuevamente nuestro 173 punto. Vamos a corregir por acá. 173.583 más ahora el valor que encontramos 1.796 dividido factor de este caso factor de o multiplicado por 7.342 dividido entre la raíz cuadrada de n, en este caso n igual a 12. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer por acá? Vayamos verificando. En este caso, hay que hacer las operaciones. Hay que ir haciendo las operaciones poco a poco y verificándolo, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir verificando? Primero hay que resolver la parte de la de acá, de esta división. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir por acá? Cuando ya estamos desarrollando esto, damos cuenta que en este caso vamos a desarrollar eh, parte por parte. Entonces, ¿cómo nos iría quedando? Llegaríamos de la siguiente manera. Primero, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir verificando por acá. Nos queda acá 173. Estamos resolviendo las operaciones. 173, 583. Bueno, no se ve muy bien. Vamos a borrarlo. 583 menos, ¿ok? A resolver todo esto de acá. Bueno, si lo hacemos de una vez y no vamos paso a paso para ahorrar tiempo, este lado de acá, nosotros nos quedaría que es 569.776. El intervalo o el límite inferior
Vamos a encontrar el límite superior de la media poblacional. Nuestro intervalo de confianza estaría K 177.390. Recordemos que estamos hablando de centímetros, entonces por lo tanto hay que colocarle acá la unidad igual centímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos dando a entender acá? Si interpretamos ese intervalo de confianza, nosotros debemos de decir que la estatura promedio se encuentra en este intervalo, el límite inferior 169.776 centímetros y del límite superior 167.390, ¿sí? De esa manera nosotros podríamos interpretarlo. Teniendo claro esto, debemos de decir que el tamaño poblacional siempre nosotros debemos de considerarlo, debemos de tener claro que deben de provenir nuestros datos de una distribución normal o aproximadamente normal. Eso nos va a garantizar que podamos trabajar dichos valores. Generalmente el tamaño de la muestra poblacional va a ser mayor a 30 y n mayor a 30. Entonces, aquí es de ir poco a poco verificando, ¿sí? Y tomando en cuenta cada uno de los detalles que a nosotros nos plantean para no poder fallar en nuestro análisis. Eh, Ahora, si seguimos, otra parte, a nosotros nos dice, nosotros nos dice que veamos nuestro documento. El documento a nosotros nos plantea por ahí, bueno, aquí son las partes de, vamos a hablar, ya hablaríamos directamente de la introducción a los contrastes de hipótesis, los tipos de contrastes, tipos de errores y las probabilidades de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar por acá? Lo más importante de esto es conocer en el análisis estadístico, nosotros hacemos una aseveración. Si nosotros planteamos una hipótesis, la cual decimos que es verdadera. Después se hacen algunas pruebas para verificar, o sea, yo debo de comprobar si eso es cierto, en otras palabras, o determinar que eso es falso. Entonces, acá la prueba de hipótesis es un procedimiento que se basa directamente en la evidencia muestral y parte de la teoría de probabilidad. Esto se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable, ¿sí? Entonces, esto es importante, que usted tenga claro cuáles son los procedimientos, el procedimiento sistemático para hacer esa prueba de hipótesis de una muestra. Recordemos que estábamos trabajando con muestras. Entonces, en primer lugar, nos vemos en la obligación de plantear una hipótesis nula, que es H sub 0, y la hipótesis alternativa, que es H1, H sub 1. Entonces, la hipótesis nula siempre se va a referir a un valor específico del parámetro de la población. No
es un estadístico de la muestra, sino un parámetro de la población, un parámetro. Ya en la primera tarea nosotros veíamos que era la diferencia entre un parámetro y un estadístico, ¿sí? Que el parámetro, ¿sí? Siempre refiere a la población, ¿sí? O viene determinado por población. Y el estadístico de la muestra. Entonces, la hipótesis nula, nosotros la vamos a, con el H sub 0, la vamos a conocer que es la afirmación que no se rechaza, a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente que es falsa. ¿Sí? Entonces, el planteamiento de la hipótesis nula siempre va a contener un signo de igualdad con respecto al valor especificado por el parámetro. Ahora, la hipótesis alternativa, es decir, H sub 1, es cualquier aseveración, ¿sí? Es cualquier aseveración. Entonces, esa aseveración que difiera de la hipótesis nula. O sea, es decir, yo voy a plantear la hipótesis todo lo contrario a lo que estoy afirmando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que voy a plantear que la hipótesis nula es falsa, es lo que estoy tratando de decir. Voy a desvirtuar. También se le conoce como hipótesis de investigación a la hipótesis alternativa. Entonces, el planteamiento de la hipótesis alternativa nunca tiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado por el parámetro, ¿sí? Ahora, el número 2, el segundo paso del procedimiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Seleccionar un nivel de significancia que viene dado por alfa. Entonces, ese nivel de significancia, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. O sea, cuando es verdadera. O sea, el nivel que yo voy a darle a ese rechazo. ¿Cómo voy a determinarlo? O sea, si usted recuerda el nivel de confianza en un intervalo de confianza, venía implícitamente también la parte del nivel de significancia, que en este caso es alfa. Si usted lo recuerda, ya hablaba yo de 90%, entonces mi nivel de significancia era del 10%. En este caso, el nivel de significancia, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Eso es verdadero. Este nivel está dado bajo el control de que realiza la prueba. El tercer paso, para hacer el tercer y último paso del procedimiento, en este caso, viene dado por definir el estadístico de la prueba. Vaya, ¿cómo es eso? Vaya, el nivel del estadístico de la prueba, vaya. Entonces, eso viene dado por la distribución de trabajo. Siempre lo vamos a trabajar con la normal, es decir, la 0,1. Entonces, la T de Student o cualquier otra distribución, o sea, con ella, ¿verdad? En la distribución de muestreo de estadística de pruebas se divide en dos regiones, la región de rechazo, que nosotros la conocemos como región crítica, y también la región de rechazo, de no rechazo, o sea que es la de aceptación, la región de aceptación. Tenemos una región crítica y tenemos una región de no rechazo o de aceptación. Entonces, si la estadística de prueba cae dentro de la región de aceptación, no se puede rechazar la hipótesis nula.
Caso contrario, se rechaza h sub 0. O sea que es la que yo estoy diciendo que es verdadero. ¿Qué errores pueden haber? Los tipos de errores. Esta teoría es importante que usted la tenga clara, ¿sí? Vaya, los tipos de errores, ¿qué es un error? Cuando nosotros hacemos una aseveración del parámetro poblacional, se puede ser cierta o no. Entonces, la hipótesis estadística se puede contrastar con la información extraída de las muestras y tanto si se aceptan como si se rechazan, se puede cometer un error. ¿Qué tipos de errores hay? Bueno, aquí en una pequeña tabla se le está haciendo para que sea más fácil la comprensión. Se rechaza h sub 0. Entonces, el h sub 0 es cierta. Entonces, el error va a ser tipo 1. Pero si h sub 0 es falsa, significa que h sub 1 es cierta. Entonces, la decisión va a ser correcta. No se rechaza h sub 0. Entonces, la decisión es correcta. Pero si h sub 0 es falsa, es decir, que h sub 1 es cierta, el error va a ser tipo 2 y viene dado por beta. Ahora, el error tipo 1 consiste en rechazar una hipótesis nula correcta. O sea, algo que yo digo que es verdadero, pero que yo me equivoco y lo rechazo, ¿sí? Aunque los datos sean correctos, ¿sí? Pero yo cometo el error de tipo 1, que es muy grave, ¿verdad? Está rechazando algo que es correcto. Eh, entonces, la probabilidad de un error tipo 1 es igual a alfa. Y se denomina nivel de significación. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Aquí está, ¿ves? Usted lo va a hacer con alfa igual a la probabilidad de rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es cierta. El error tipo 2, ese viene dado al no rechazar la hipótesis nula incorrecta. O sea, yo sé no rechazar la hipótesis nula incorrecta. Entonces, eso es la probabilidad de un error de tipo 2. Es igual a beta y se obtiene como la probabilidad de aceptar h sub 0 cuando h sub 0 es falsa. Entonces, la potencia del test, a mí que me permite la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es incorrecta. Entonces se obtiene por 1 menos beta igual a rechazar h sub 0 o dividido entre h sub 0 es falso. Entonces de esa forma. Eh, acá, la prueba de hipótesis de normalidad, nada más es comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una población con distribución de probabilidad normal. Se puede repechar del estudio analítico, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se presenta a continuación. Vaya, esta prueba, ¿sí? Esta prueba es básicamente cómo nosotros vamos a trabajar la distribución del estadístico, ¿sí? Esto es independiente de la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula. Y los valores críticos de este estadístico están tabulados. Entonces, digo yo, la hipótesis la voy a definir de la siguiente forma. H sub 0, los datos siguen una distribución normal. H sub 1, ¿sí?
los datos no siguen una distribución normal. Entonces el estadístico de la prueba se define por y viene dado acá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Al final, yo lo que quiero crear es la forma de cómo yo voy a obtener el famoso Gorbunov y Smirnov, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero dar a conocer?